¿Alto el fuego en Gaza? ¿Es posible la paz? ¿En qué consiste el acuerdo? Estas y muchas más preguntas intentaremos dar respuesta hoy en este programa sobre la tregua en Gaza. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hacemos un programa especial con mis mayores expertos conocidos sobre Oriente Medio. Falta uno que va a entrar posteriormente para intentar ver un poco las claves de este acuerdo. Si se firma o no se firma, vamos a ver, porque hay muchos rumores. Cuando comenzamos a hablar sobre el programa estaba más o menos claro que se iba a firmar y ahora empieza a haber problemas. Vamos a ver qué sucede y ojalá haya una firma y ojalá se desarrolle todo como está planeado, porque eso significaría que podríamos ver un viso de paz en Oriente Medio tras el 7 de octubre. Empezamos el programa y tenemos a caras conocidas, uno que es un nuevo invitado, que ya estuvo una vez hace poco y volverá, espero, más veces. Tenemos a Juan Carlos Pérez, que os invito a conocer su canal, a Mariano López de Miguel, mi experto en Oriente Medio y todo el tema del terrorismo islámico, y Gustavo Beitler, periodista uruguayo y especialista, como no, en esta zona de Oriente Medio especialmente. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Un saludo para los tres. Pues vamos a tratar un tema que, si nos lo preguntan hace una semana o 2 semanas, puede que no lo tuviésemos muy claro, ¿no? Que se fuese a firmar este alto el fuego como previo a un proceso de paz, ¿no? Esto es importante, que hay una especie de libro de ruta dividido en varias fases que voy a intentar explicar después. Y yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué es ahora, no? ¿Por qué hoy, después de 15 meses de guerra en Gaza? Empezamos, si quieres, por Juan Carlos. Vamos en este sentido a las agujas del reloj y preguntamos a Juan Carlos, ¿por qué crees que es ahora, brevemente? Y vamos viendo, ¿vale? Sí, Juan Carlos. Bien, de acuerdo. Pues alguien podría pensar que tiene influencia la derrota de Rusia e Irán en Siria, con el desalojamiento del régimen de Bashar al-Assad, el hecho de que en Líbano, yo estaría pensando en Trípoli y en Benghazi con los turcos y los egipcios haciendo cosas, no, en Líbano hay nuevo presidente después de octubre del 22 y primer ministro con, en principio, los diputados de Hezbollah fuera del marco del acuerdo. Pero no, parece que tiene más que ver con el hecho de que la paz, en teoría firmada, entra en vigor el día domingo, que es 19, y el día 20 entra en funciones el señor presidente Donald Trump, y que en teoría, claro, es el problema, que es tan vidrioso, es tan imprevisible lo que puede hacer. En un momento dado se pone de ser amigo de Israel y luego, al contrario, te puede hacer una escabechina al día siguiente o en la misma tarde. Por lo tanto, ¿es importante o no es importante? Yo creo que sí es importante y decisivo este hecho para entender esa disputa que se está habiendo respecto del relato de ha sido gracias a Biden, ha sido gracias a Trump. Trump lo contó primero, luego el tema con Qatar como mediador, la idea de que la reconstrucción en Gaza iban a ser cosa de, lo comentarás después, los puntos y todas las circunstancias, Qatar y Egipto iban a ser factores de reconstrucción, pero en los últimos 15 meses esta situación ha estado en buena medida de trasfondo como un rumor sordo que se iba diciendo que iba a haber una reunión aquí y allá, sobre todo en Qatar, mediado con estos, incluso con participación de Haniyeh, que murió en Teherán. Por tanto, no es novedad. Lo que sí es novedad es que ya se haya llegado tan lejos, pero en el momento tiene esa dificultad de que está la situación dentro del gobierno de Netanyahu, donde, como comenté una vez, Netanyahu es el que está más a la izquierda, y la situación respecto de Hamas, que tampoco es que sea muy de fiar. Pues ahora, Gustavo, lo que coincidas, pues resaltas o puntualizas, y si quieres añadir algún punto que no haya tratado Juan Carlos, también. Yo creo que el momento del acuerdo lo termina eligiendo Hamas.
lamentablemente están marcando la agenda. Más allá de que Israel es el que tiene el ejército fuerte y más allá de que militarmente la guerra está prácticamente determinada porque no hay un ejército o ya no tiene ese formato de ejército que quiso tener jamás. Son ellos los que deciden en cierta manera cuándo negociar y cuándo no. Israel tiene una prioridad que es traer a los secuestrados. El gobierno de Israel firma este acuerdo, que es un acuerdo malo, pero es el único acuerdo al que se puede llegar y donde tiene más peso Hamás, que es quien tiene a los secuestrados en su poder, que el propio gobierno de Israel. Hubo un comunicado de un general del ejército de Israel en el día de ayer que dijo que Israel sabe perfectamente dónde están los secuestrados. El problema es que les es imposible una operación militar para rescatarlos sin una cantidad importante de bajas. Así que el que tiene en este momento las cartas en la mano es Hamás y son ellos los que decidieron que es el momento de un acuerdo. Mariano. Coincido con todo lo que habéis comentado, pero sobre todo, ante todo, también hay que ver el factor de 15 meses de guerra, 15, 17, no estoy seguro, y lo que hablé con el otro día contigo, Paco. Parece como si jamás lo estuviese postergando o quizá la propia administración en tanto norteamericana, ¿no? Para que sea ese tipo de fracaso que ocurrió cuando se liberó a los rehenes en Irán en el año 80-81, al llegar a la presidencia Ronald Reagan, ¿no? Fue el último varapalo al presidente saliente, Jimmy Carter. Yo creo que esto podría pasar si de repente la hora española, me parece que será a las 6 de la tarde, la entrada o juramento de Trump, pues que a las 5 se diga que se produce este canje de rehenes. Ha habido problemas, desde luego. A mediodía, mientras me encontraba en una cita médica, pues estuve leyendo todo y parece que hay un toma DACA, la información que habéis enviado. Pero creo que al final, pues sí, la carta de la baza, con perdón de la expresión, que la tiene Hamás, como ha dicho Gustavo y también dijo Juan Carlos, y negociar, pero ¿cómo? ¿Y qué tipo de negociación? Encima, con el cómo me refiero a que el mediador es Qatar, que durante la primera administración de Trump estuvo bajo un embargo bastante punitivo debido a su acercamiento a Hamás, a los hermanos musulmanes e incluso a Irán, ¿no? Entonces, aquí no es solo un factor que tenemos para considerar que son los rehenes o este canje de prisioneros, el finalizar la guerra. Hay muchos puntos que tú vas a tratar, Paco, pero también hay como conversaciones surreales para ver, ¿y mañana qué? Porque una vez que llegue el 20 de enero, que está a la vuelta de la esquina, como quien dices, este lunes, pues todas las circunstancias o causabilidades pueden cambiar debido a la volatilidad de la persona de Donald Trump, ¿no? Pues vamos a seguir con esto. Yo añado algo que no sé hasta qué punto es lo que presionó a Hamás, ¿no? Hamás se está quedando solo, es decir, antes era parte de una especie de eje de la resistencia, fue el primero en comenzar una fase que yo creo que de alguna forma debía estar más o menos hablada entre ellos. Después vino Hezbollah al día siguiente con los ataques, después vinieron los hutíes y Irán finalmente se unió como responsable de todo con los 2 ataques de misiles, ¿no? Parece que con la revuelta de Siria se corta el suministro posible a Hezbollah, que ya fue muy deteriorada y muy destruida por Israel en la fase de bombardeos. Jamás es casi imposible ya que que le lleguen suministros por Egipto, porque está el corredor Filadelfia cortado. Es casi imposible que lleguen por barco. Y la situación suya va a ir siempre a peor, es decir, en cuanto a logística, capacidad de combate. Y Israel, yo creo que también añado un punto que sería para tratar otro día, que es que el tema de Irán no está cerrado. Yo hace poco vi informes de posibles amenazas iraníes en canales de comunicación iraníes de que va a haber algo que cambie la historia. Y puede ser que estemos ante una fase de Irán como un posible, ataque israelí a Irán serio para acabar con su proyecto nuclear. No sé si esto sería una forma que tiene Israel de ir cerrando frentes en lo que es la táctica habitual de Israel en las guerras, ¿no? Cuando le atacan por varios frentes, va cerrando frentes para centrarse en el siguiente, que en este caso podría ser Irán. Lo dejo ahí como pensamiento mío. Que se añade a todo lo demás, es decir, porque Irán, si está cerca de hacer su bomba nuclear,
No sé si Trump va a aguantar mucho tiempo sin ayudar a Israel o haciendo algo él para que esa bomba nuclear no se lleve a cabo, ¿no? No sé si queréis decir algo este punto, si pensáis lo mismo que yo o creéis que no tiene nada que ver con este alto el fuego. Es cierto que Irán tiene dificultades y por eso se permitió, alguien diría, protagonizó e implementó. Yo creo que permitió, sería más factible porque se ha descubierto una serie de planes que hacían que el 7 de octubre, originalmente planeado por Hamas y Jihad Islámica desde el ámbito de Gaza, fuera más grande. Cierto es, fue muy lamentable todas las víctimas que se produjeron, no solamente el cuánto, sino también el cómo, con esos vídeos que fueron salidos precisamente de los atacantes. El asunto que ciertamente tenemos, Hamas con Hezbollah, con los sirios, incluso la situación en Irak, tenemos una situación ciertamente en la que los proxies de Irán, porque al fin de cuentas son tentáculos del régimen de los ayatolás, han quedado en buena medida desconectados de la matriz, y la única posibilidad que tiene de seguir metiendo miedo a la zona, más allá de la reactivación de los acuerdos de Abraham, que seguramente sea una política a partir del lunes, tenemos la idea del arma nuclear. Y seguramente estén aprestando a toda pastilla para tratar de llegar a ese punto en el que hagan un poquito como le pasa a Corea del Norte, que teniendo armas nucleares no hay en principio ningún plan para entrar y liberar el país o hacer cambiar el régimen o reunificar la situación en la península coreana. Y seguramente con esa psicología un poco catastrofista, lo cual ciertamente le puede relacionar al mundo eslavo con esta situación catastrofista respecto de la historia. En Irán, que tiene esa idea respecto de esos pueblos que la rodean y que están dentro y fuera de sus fronteras, tenga mayor seguridad para la estabilidad del régimen con las armas nucleares. Pero ciertamente, quizá extenderme demasiado sobre el tema de Irán sería cambiar el foco, y en principio la problemática está en que jamás no es de fiar y ya aparecen las primeras grietas respecto de la posibilidad del acuerdo y de su viabilidad, incluso antes de ser firmado y entrar en vigor, con esas polémicas que luego seguramente se desarrollarán. Y Gustavo, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿O si hay alguna vinculación con Irán o no? Yo creo que este alto el fuego no tiene nada que ver con Irán. Lo que yo analizo de esto. Porque ya no es una amenaza militar jamás. Por lo tanto, ese frente militarmente, más allá de que Israel tiene muchos soldados en la franja de Gaza, está como cerrado, porque además Irán es un enemigo que se atiende con la fuerza aérea, no con tropas por tierra. Entonces, como que existe esa separación, y no creo que haya influido en nada Irán en esta firma. Para mí va por separado. Israel está esperando que asuma Trump para tratar de coordinar las acciones para un futuro ataque a Irán, posiblemente no solo con Estados Unidos, sino también con Inglaterra y tal vez algún otro socio. O sea, que sí que ves la posibilidad de ese ataque a Irán, ¿no? No que esté vinculado, que así te entiendo perfectamente. Es decir, la situación de la guerra en Gaza para Israel no supone que no pueda emplear su aviación contra Irán, ¿no? Claro, son cosas diferentes. O sea, como que tiene las manos libres Israel para poder tener esos dos frentes. Sí, como hizo con Hezbollah, sí, igual. Claro. Hezbollah ya no existe, sí. Mariano. No, en mi caso lo añadir únicamente que coincido, no es aquí Irán, que justo quiso dinamitar los acuerdos de Abraham a partir de los ataques del 7 de octubre de 2023, porque era la mente detrás de dichos ataques, por la redundancia, pues ahora se ha quedado más quizá fuera de la ecuación que nunca. Aquí jamás, por ejemplo, lo que sí hay que comentar es que estos toma y daca dentro del acuerdo de esta tregua, etcétera, ¿no? Pues lo que sucede es que Hamas tampoco es monolítico. Hay muchas ramas dentro del propio partido. La rama que se llama pragmática, que no pacifista, eso queda muy claro, con Ismail Haniyeh ya no existe. La más militante era la de Yahya Sinwar, otra persona que estaba detrás del 7 de octubre. Ahora solo queda vivo Khaled Mesal, que sobrevivió a un atentado del Mossad en Jordania hace casi 30 años. Supongo que ya no es pragmatismo, sino mera supervivencia,
Y en el caso de que Hamas como tal pueda sobrevivir después de esta situación, tendría que haber una especie de refundación, como tendría que haberlo también con Hezbollah. En ese sentido, pues optan ya por una negociación intentando, o que parezca que llevan la voz cantante. Aquí, desde luego, la tienen en el sentido de que, uno, no se puede fiar de ellos, y dos, por el tema de los rehenes. Otra cosa es que al final, y esperemos esto implosione, pues por esta especie de pulso que están llevando, pues no es Netanyahu ahora mismo el que está intentando dinamitar todo el acuerdo por parte israelí, es Ben Gvir, la rama más radical dentro de ese gobierno de coalición, y por parte de Hamas, pues incluso el hermano Mustafa Sinwar, ¿no? El hermano de Yahya Sinwar, perdón. Y en ese sentido, estas dos opciones son la problemática o la disyuntiva que se puede ver ante un posible colapso de esta negociación, sobre todo antes de que asuma Trump. Pues tenemos todos estos elementos y después, bueno, ahí la pregunta, ¿no? Espera, que está Juanjo. A ver cómo nos metemos los 5 aquí. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Estábamos hablando un poco del por qué se firma en este momento o se negocia en este momento y no antes. Estuvimos comentando un poco el efecto que pudo tener la guerra en Siria, la guerra civil en Siria, la caída de Hezbollah, también a lo mejor la incapacidad de Irán de seguir ayudando a Hamas, o otros puntos, o la llegada de Trump. Es decir, hablamos de todos estos elementos. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué es ahora y no hace un mes? Bueno, desde el punto de vista de Hezbollah es lógico firmar la tregua porque estaban siendo aniquilados y barridos del mapa. Entonces, para ellos es lógico y es conveniente. Es un poco más misterioso desde el punto de vista de Israel, porque realmente todo les iba más o menos bien. El conflicto de Siria les favorecía, la guerra de Ucrania les favorecía, en general todo les favorecía. El único problema que había realmente, que no habían sabido resolver en un año y pico de conflicto, es que no habían conseguido que se abriese la frontera entre Gaza y Egipto, de manera que la población palestina de Gaza pudiera escapar de los bombardeos y refugiarse en Egipto. Luego cerrarían la frontera a los israelíes y se quedaría allí para siempre, jamás. Y claro, Egipto, el gobierno egipcio que olfateó el peligro, se negó a transigir, se aseguró de que la frontera estuviera bien cerrada y entonces los israelíes podían marear a la población haciéndoles ir de un lado para otro y bajo las lluvias de bombas o las amenazas de bombas, pero no podían librarse de ellos, que es, en mi opinión, el único objetivo que ha tenido realmente Netanyahu desde que empezó esta crisis. Claro, también entonces hace falta una pausa para replantearse la estrategia y si además de paso puede conseguir rescatar unos cuantos rehenes, maravilloso. Aquí en el tema que... Yo creo que hay esa pulsión, dicho de manera sintética, entre aquellos que querían la vuelta de los rehenes, parte de la izquierda no parlamentaria, pero con movilizaciones en la calle, y la situación respecto de estos, llamémosle extremistas, que en el ámbito del propio gobierno de Netanyahu, que como dije, Netanyahu es el que está más a la izquierda dentro de su propio gobierno, con lo cual el resto están corridos hacia la derecha, habría esa situación en la que también presionan para que el acuerdo no se haga. Con lo cual había esa dualidad entre la opinión pública, partidos, la Knesset y el gobierno para casar dos posiciones que no eran compatibles. Voy ahora, antes de haceros la pregunta, que os la hago para que no se me olvide, ¿no? ¿Quién gana en esta negociación, ¿no? Porque claro, aquí depende de quién veas. Os dejo la pregunta, bueno, la hago ahora y después hablamos del plan, ¿no? Porque estoy viendo vídeos, ¿no? De un lado, de otro, todo el mundo está contento, pero jamás en Gaza es el que, digamos, más festeja, ¿no? No festeja en sí solamente el pueblo, sino ellos y participan en desfiles como vencedores, ¿no? Y de hecho en las redes sociales de Hamas se declaran como los vencedores porque Israel no logra su objetivo militar, ¿no? Es decir, claro, y Israel, por otro lado, bueno, logra debilitar a Hamas, pero no destruirla, que es lo que prometió Netanyahu. Claro, que esto es, yo siempre lo comenté, que cuando tú haces una promesa tan tajante, ¿no? Es muy difícil lograrlo, ¿no? Es decir, por eso muchas veces la gente no dice los objetivos militares para que nadie dice que no los logró.
Pero claro, en este caso, que el objetivo era claro, era acabar con Hamás, ¿no? Claro, esto parece que no se está produciendo y por lo tanto Hamás dice que ganó. Aunque desde otro punto de vista, Hamás está muy debilitada y casi podemos decir que es casi poco más que un brazo armado y ya no es un ejército, ¿no? Pero ahí es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, hago esta. Juan Carlos, entendiste la pregunta, ¿no? ¿Quién ganó? Sí. ¿O quién? Sí, como has dicho, el problema está en el concepto de victoria. ¿Qué es la victoria para Israel y qué es victoria para Hamás? Si para Israel tenemos esa problemática que has insinuado respecto de que fue demasiado explícito, lo mismo que el querido Edmundo González Urrutia dijo que volvería a Venezuela el día 10 y no ha estado, con lo cual ahí podemos sentir una cierta sensación de fracaso. En este ámbito, en la derrota completa y desaparición de Hamás, pues esto nos ha producido. Pero por el otro lado, como ya pasó con la guerra de 2006, pareciera que la supervivencia es el rasgo de victoria para Hamás, que sigue existiendo, sigue habiendo algún liderazgo por ahí, a pesar de que le han derrotado en buena medida a la muerte de sus líderes más significados, buena parte de sus grupos armados en la franja han desaparecido ya y no tienen operativos para el control del territorio, pero bueno, ellos dicen que han ganado y tal vez, como pasó con 2006 y la guerra en el norte, igual mucha gente le compra el relato. Otra cosa es que ese relato sea etéreo, virtual. Por lo tanto, ahí añado esa pregunta de cuál es el concepto de cada uno de victoria y luego cómo se contrapone a lo que ha sucedido realmente. Estoy viendo vídeos de hoy, digamos, del festejo por parte de Hamás, ¿no? Gustavo, un poco dándonos la visión desde Israel, ¿no? Sí, yo creo que no ganó nadie. Y el que más perdió es Hamás, porque, por lo que decíamos, o sea, ya por lo que dijiste recién, militarmente como ejército no existen, ahora son apenas un pequeño brazo armado o casi desarmado. Y el objetivo de Israel es traer a los rehenes. Israel creo que nunca tuvo un objetivo territorial en Gaza, porque de hecho, si no hubiera pasado lo del 7 de octubre, Israel no hubiera entrado militarmente en Gaza. Así que Israel no tiene un objetivo territorial en Gaza. El primer objetivo es traer a los rehenes a casa. Y después, el segundo objetivo es la destrucción de Hamás, que es lo más difícil de todo. Hasta el momento no se ha hecho, pero creo que falta poco para... Depende al final de que el pueblo gazatí quiera que Hamás no esté más en el poder. Antes, Hamás era una fuerza que podía aplastar su propio pueblo y por eso estaban en el poder. Hoy en día no podrían hacer eso con su propio pueblo. El tema está en que el pueblo quiera realmente que Hamás se vaya del poder. Parecería que no, porque a la hora de festejar yo los veo en la calle. Hablaremos después de esa pregunta porque tengo hay una pregunta sobre el tema. Mariano. En este caso, tenemos también que fijarnos en el pasado más reciente. La guerra del Yom Kippur, Ramadán de 73 entre Egipto e Israel en una circunstancia similar se vendió como una victoria egipcia, cuando realmente al final sí que es cierto que fue una victoria, pues podría decirse pírrica que de Israel, ¿no? Con todos los problemas que conllevó. También en 2006, como habéis dicho anteriormente, todo lo relativo al libro encima que me recomendaste, Paco, sobre la derrota en el plano político quizá de Israel, pero sí victoria militar, pues en este caso es igual. Es verdad que jamás ha quedado muy tocado y como igualmente tocado ha quedado jamás, ha sido ese mal llamado eje de resistencia. Han caído las 3 Hs de seguido. Jamás, Hezbollah y los Houthíes. No se puede, eso es innegable. Otra cosa es también, como se dijo, yo creo que en el fondo, a pesar de esos vídeos, mucha gente sigue jaleando a Hamás pues por básicamente miedo en la franja de Gaza. Habrá gente que siga creyendo en el proyecto de Hamás, siga creyendo en esa resistencia, en esa estética de martirologio, ¿no? Pero cada vez tienden a ser menos. Unido a ello, la que va a ser una fase de reconstrucción altamente dura. No quiero hacer cálculos ni de tiempo ni económicos,
pero desde luego la reconstrucción, ya solo la Franja de Gaza, no digo otras zonas, presumiblemente llevará no menos de 5 o 10 años, con una inversión muy potente. Entonces, en el instante en el que se pueda desplazar a Hamás de no ya solo esferas de militares, sino de poder político o de insurrección armada, se podría empezar a hablar quizá de que, y lógicamente con retirada de tropas israelíes de la franja, una vez se pueda acordar la paz, pues poco a poco y tras esta tregua, este alto el fuego, la devolución de los rehenes e intercambio por parte de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes, a lo mejor, solo a lo mejor, podemos pensar es que esto puede ser una opción a largo plazo. De otro modo, digamos, y obviamente ya están haciendo con problemas, como habéis indicado. Ahora sigue adelante esta tregua que empezaría, o alto el fuego empieza el domingo, no sigue, hay que certificar algunos puntos, es muy complicado, como todo lo que ocurre en el conflicto árabe-israelí, desde luego. Y hola Juanjo, más o menos un poco también explicar un poco para ti quién vence o no vence en esta, o ninguno. Bueno, Hamás vence a los puntos en el sentido en que, por ejemplo, venció a Inglaterra cuando llegó la Armada Invencible. Consiguieron sobrevivir a un ataque que debía haber sido devastador y siguen ahí, pero muy mermados, pero digamos que están salvados por la campana de la aniquilación total. Y siguen, aunque están muy debilitados, siguen teniendo la potencia de fuego y sobre todo siguen siendo la única estructura organizada que queda en pie en la Franja de Gaza, de manera que aunque la población quisiera librarse de ellos, no podría, aunque hubiera una mayoría clara en contra de ellos, no podría. Y además, esta guerra y el odio que ha causado las destrucciones físicas, no solamente los combates, sino el aplastamiento sistemático de las zonas urbanas, van a hacer que se refuerce el apoyo a Hamás simplemente porque es el brazo armado fuerte que ha plantado cara a Israel y van a venderlo así como un éxito y se lo van a creer porque van a querer creerse. Pero claro, al final esto no puede durar. O sea, yo estoy seguro de que antes del 6 de octubre del 23 Netanyahu no tenía ningún plan con respecto a Gaza. Quizás una vaga idea de que, bueno, dentro de X años ya les tocará el turno a esos tipos y les borraremos el mapa también, como estamos haciendo en Cisjordania, poquito a poquito, rodaja tras rodaja del salchichón. Después quiso tomar la franja, no ha conseguido vaciarla de la población, pero lo que no se ha conseguido ahora quizás se consiga después, de modo que las espadas siguen en alto y yo estoy seguro, no sé si os lo he dicho antes aquí o en el programa de radio de 5 que acabo de intervenir, de que aunque haya de verdad una tregua, sería simplemente como el intermedio entre dos asaltos de un combate de boxeo. No es la paz, solamente un intermedio, un descanso. Eso hablaremos justo a continuación del tema, viendo un poco cómo es este acuerdo de paz, ¿no? Pero yo creo que también no podemos olvidar las dinámicas internas de la propia Palestina. Es decir, cuando hablamos de Gaza, no hay que olvidar, ¿no?, que jamás no coincide con el gobierno oficial de la Palestina como Estado, como digamos, el Estado futurible o del territorio que pretende ser Estado y que algún país reconoce como España, que sería el Fatah o el EP el que lo gestiona, ¿no? Y esto puede sacar una... Es que en el 2005, en las elecciones 2005... Sí, ganó Hamás, sí. Ganó Hamás, claro, ya, y desde entonces ha pasado mucho tiempo, ya que son 20 años y entonces ya tendría que haber ido a elecciones hace mucho tiempo, pero en su momento Hamás era el gobierno legítimo de toda Palestina y fue los de Fatah los que dieron un autogolpe de Estado y dijeron no, aquí las elecciones solamente valen si ganamos nosotros. Típica del mundo árabe. O sea, las elecciones solamente valen. No, así es. Pero también, Juanjo, no hay que olvidar que también tiraron por la ventana los de Fatah al día siguiente. Sí, claro, pero es que porque los de Fatah intentaron tirar esa ventana a ellos, pero ellos peleaban mejor. Ese es No, yo creo que fue la guerra comenzó después de tirados por la ventana, me parece. La guerra de 2007, sí, en mayo, junio, julio de 2007. Las elecciones fueron en enero de 2006 y hubo dos listas, una proporcional y otra de partidos. La lista proporcional me refiero a por distritos. La lista por distritos, Fatah obtuvo 1.900.000 votos y Fatah 1.600.000. Hamás obtuvo 1.900.000. Una distancia más o menos de unos 250.000 votos. Y en la lista de partidos obtuvo Fatah 470.000 votos y
Hamas unos 490.000. O sea, que no es la gran diferencia tampoco. Y Hamas, a pesar de esa diferencia tan exigua, obtiene 72 escaños de los 132. Es decir, obtiene una mayoría absoluta que, en teoría, con una participación importante, pero con ese diferencial de un 44% en torno a Hamas y un 42% para Fatah, esa diferencia se convierte en una mayoría absoluta. Y como hubo una distribución territorial distinta en la zona de Cisjordania respecto de la zona de Gaza, pues se produce esa dinámica en el año 2006 con la investidura respecto del mediados de febrero del Parlamento, el nuevo portavoz parlamentario y el nuevo primer ministro, que fue Ismail Haniyeh, y se entra en esa situación que habéis comentado de guerra civil, extrañamiento entre primero los dos territorios. Fatah consigue forzar un acuerdo de que ellos van a seguir estando al mando y Hamas va a tener la vicepresidencia del gobierno, aunque hayan tenido más votos y más escaños. Y después es cuando empieza una escalada de violencias mutuas, porque claro, ese chanchullo no podía durar. Y empieza una escalada de violencias, ataques, hostigamientos que acaban en la guerra civil. Y luego, claro, todos se señalan cuando dicen, él empezó, yo soy muy bueno y muy majo. Y entonces, creo que esto es ya agua pasada. Tendría que haber... Bueno, no es muy agua pasada, viendo lo que voy a publicar ahora. Desde el punto de vista de la legitimidad política, tendría que haber habido elecciones, y una cosa que tendría que haber hecho la comunidad internacional y Estados Unidos es decir a Israel, bueno, ha llegado la hora de convocar elecciones en Palestina, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo, pero no quiero elecciones, te fastidies, las va a haber. Y entonces negociaremos con el gobierno que salga a esas elecciones, aunque sean una pandilla de impresentables. Porque directamente lo que se hizo y no hemos comentado es que inmediatamente después de lo que fue la victoria de Hamas a finales de enero de 2006, pues tanto Estados Unidos como el propio Israel, pero también la UE, iniciaron un embargo contra, los últimos han sido contra Gaza, el llamado Hamastán, efectivamente. Entre 2006 hasta el fin de la guerra civil intra-palestina, que era eso, junio-julio de 2007, hubo un embargo total a Palestina. Claro, es que, pero yo entiendo, yo son 19 años, son 19 años sin elecciones. Pero yo soy de Al-Fatah, de palestino, digamos, del Estado palestino, y ese territorio era rebelde, porque no es un territorio autónomo, ni tiene derecho a tener un gobierno propio excluyente del resto del territorio palestino. Claro, es que realmente lo que hizo fue una secesión, podemos decir. Y hay un elemento interesante que añadir, y es que en todo este tiempo en el que ha habido peticiones por parte de Fatah en Cisjordania para que a estos de Hamas en Gaza, quítales la electricidad, quítales el agua, y se lo pedía a Israel como subsidiario respecto de las peticiones que hacía, y al canal del mundo internacional aparecía Israel, le corta la electricidad. No, ponga... el señor Abu Mazen le pide al primer ministro de Israel que le quite la electricidad a Gaza. Algo que, en principio, daría más riqueza. Lo mismo que el hecho de que las infraestructuras de agua, las canalizaciones que dejó Israel en el 2005, han sido removidas del suelo y convertidas en parte de la industria de armamentos y de cohetes, que eso también es interesante. Es un tema muy complejo, la verdad. Pero viendo lo que voy a publicar ahora, que esto es de Al-Fatah, y lo digo que es un previo a esto, es decir, esto lo publiqué yo en Twitter el día 12 de enero. ¿Vale? Esto es de Cisjordania, es una carta de Al-Fatah publicado en su página oficial de comunicación, y básicamente yo os leo el encabezamiento de lo que después es algo que también protesta contra Israel, pero el comienzo es lo siguiente: una declaración emitida por el Movimiento de Liberación Nacional Palestino, Fatah. Fatah, no permitiremos que Hamas, que arriesgó los intereses y capacidades del pueblo palestino en beneficio de Irán y provocó la destrucción de la Franja de Gaza, reproduzca sus aventuras en Cisjordania. El Movimiento de Liberación Nacional Palestino, Fatah, dijo que Hamas no tiene ningún derecho que sea hipotecado ante Irán y otros ejes regionales, y proporcionó pretextos libres a la ocupación para llevar a cabo la mayor guerra de genocidio contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza desde octubre
del 7 de septiembre del 2023, que provocó la destrucción de la Franja de Gaza y el martirio de la pérdida, heridas y captura de más de 2.000 niños, mujeres y hombres. Jamás se refugió en lugar de protegerlos a ellos y a sus hogares, y también provocó condiciones catastróficas de la Franja de Gaza, incluida la prolongación del hambre, la pobreza, la privación de las necesidades humanas más básicas y el colapso del sistema de servicios básicos de educación, salud y otros para reproducir sus aventuras en Cisjordania. Esto tiene que ver con Jenin, ¿vale? Esto es por lo de Jenin, los conflictos en Jenin. Fatah añadió que la insistencia de Hamás en una retórica de licitación e información basada en calumnias e invenciones que no están conectadas con la realidad y los hechos en coherencia pública con los planes de la ocupación, a través de intentos de alimentar el caos de seguridad y el caos de Cisjordania. Mediante medidas explícitas, apoyo a grupos de forajidos, confirma que Hamás continúa con su política que no ha traído más que desastre, muerte y destrucción al pueblo palestino. Esto es un comunicado oficial de Hamás que, claro, cuando yo lo vi el 12 de enero, dije esto es por Jenin, pero claro, ya se ve que iba más vinculado a lo que se estaba negociando y lo que puede venir ahora como la posguerra, ¿no? Es decir, ¿quién va a gobernar en Gaza, ¿no? Y claro, Al-Fatah como gobierno, digamos, de Palestina quiere recuperar ese territorio. Ese territorio jurídicamente es parte de Palestina. De hecho, los documentos oficiales, por ejemplo, aquellos que se encontraron de nómina de algún soldado de Hamás, ponía soldado de autoridad palestina, ponía el membet de autoridad palestina, que me acuerdo que lo saqué yo en los primeros programas del 7 de octubre. Y oficialmente, no olvidemos que esto era parte de la Palestina, al igual que Cisjordania, no de Hamás. Es decir, esto es Hamás tiene un gobierno, digamos, paralelo desde mi punto de vista, porque no había embajadores en ningún país. De hecho, los enviados de las Naciones Unidas, cuando iban o de la Unión Europea, cuando iban a Gaza, les llevaba funcionarios palestinos hasta que el de Hamás decía, no, aquí ya no entráis. Pero, digamos, el reconocimiento era la autoridad palestina. No sé si eso... Sí. Y no solo eso, sino el tema de que hemos hablado alguna vez, Paco, en algún programa de ese triple parlamento en Libia, o doble parlamento realmente. Aquí también lo hubo, en el instante en el que Haniyeh pierde lo que es la ayuda que hubo de Arabia Saudí, en parte por los acuerdos de acuerdo de paz o de un gobierno dual, presidencia Mahmoud Abbas, Abu Mazen, o si no Ismail Haniyeh, primer ministro, pues lógicamente se permite que haya un gobierno tecnocrático que duró por parte de Fatah desde 2014 hasta 2018, una legislatura entera, sin elecciones de por medio, con Rami Hamdallah. Entonces, Fatah no va a renunciar directamente a lo que ha sido el territorio que gobernó desde el año 94 hasta el año 2006 con estas elecciones, ¿no? Y que luego de facto ha seguido gobernando, por lo que decís, pago de nóminas, etcétera. El problema es que mucho de lo que se dice del apoyo a Hamás en 2006, pues puede recordar incluso al del, salvando las distancias, a la victoria del AKP en 2002. La gente planteaba que al ser creyentes, devotos, temerosos de Dios, iban a ser no corruptos o menos corruptos, porque el nivel de corrupción de Al-Fatah se ha demostrado que es casi endémico, con gente no tanto como ya familia ligada al líder Yasser Arafat, sino a, por ejemplo, el jefe de los servicios de seguridad, Mohamed Dahlan, ¿no? En este instante, lo que se ha demostrado es que también fue todo un castillo de naipe. Documentos que se encontraron tras la entrada en Gaza de tropas israelíes demuestran el nivel de vida de muchos líderes de Hamás y de la inmensa fortuna que amasaron. Entonces, mal por, estamos ante una guerra, mal también por el conflicto social, pero también por el conflicto vinculado a una corrupción casi endémica en un Estado, protoestado, como lo queréis considerar. Una pregunta, Gustavo. ¿Israel qué piensa del gobierno de posguerra? ¿Va a ser Hamás el que gobierne Gaza o ellos buscan otra solución? Porque yo había oído hablar de intentar que los clanes, el sistema tribal previo, tuviese algún papel, pero parece que no hay nada, que hay un vacío, ¿no? No sé. Yo creo que el gobierno de Israel, sea Netanyahu o sea quien sea el primer ministro, no va a permitir que jamás vuelva a tener posiciones de gobierno dentro de Gaza, al menos legalmente. Hoy en día las tiene de hecho, pero en un futuro Israel eso no lo va a permitir. Es algo que creo que no es negociable. Entonces tiene que estar parte, ¿no?, en este acuerdo de alguna manera Al-Fatah. Yo entiendo. Voy a poner ahora el acuerdo, ¿no? Porque no, estábamos hablando aquí de muchas cosas y no vimos el acuerdo. Perdón, antes del acuerdo, lo que vos leías recién es justamente la preparación de Al-Fatah para poder tener un acuerdo con Israel.
Sí. Yo Inclusive creo que va por ahí. Al Jazeera también fue prohibido dentro de lo que es Cisjordania. Sí, cierto, sí. Voy a poner el acuerdo. Este es un resumen muy resumen. Fue los primeros puntos. Esto lo publiqué ya hace unos días, el 14 de enero. Y voy ahora al resumen más. Bueno, esto es la oposición, digamos, la oposición al plan, que son dos miembros del gobierno, ¿no? O dos miembros de los partidos de apoyo al gobierno que estaban en contra, ¿no? Que son Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que son del partido, digamos, más ultranacionalista, ¿no? De los más de derechas del gobierno. No sé al final qué dijeron estos, Gustavo, ¿sabes algo? Se están en contra del acuerdo y los dos están amenazando con retirarse del gobierno. Smotrich dijo que, en cualquier caso, a partir del día 42 de que terminó la primera fase, que Israel volviera a actuar militarmente con todo. Es decir, convertirlo en una especie de alto el fuego, ¿no? Todos sabemos quién es Ben-Gvir. Es una persona que, a pesar ahora que es ministro de Interior de Seguridad Interna de Israel, procede de un partido ilegalizado como es el Katz, ¿no? De Meir Kahane. El rabino asesinado en Nueva York también por un extremista, en este caso árabe. Pero su discurso incendiario, fue una persona que aplaudió el asesinato de Isaac Rabin. No es un miembro no solo fiable, sino viable para el gobierno de Netanyahu. Es verdad que tiene la llave para retirar el apoyo, pero quizá ante esta presión social, que incluso gente con ideología más conservadora ha optado ya por decir hay que negociar un acuerdo, por malo que sea, en algunos casos, para recuperar a los rehenes, no va a ser Ben-Gvir el que pueda romperlo. Otra cosa es que este hombre siga sus 13 y no deja de ser una llave de gobierno en un sistema electoral y gobernatorio o de ejecutivo que se basa en coalición de varios partidos, ¿no? Juanjo, de esta fase, ¿quieres comentar algo de lo que o puntualizar algo que comentaron los compañeros? Bueno, no hay manera de echar a Hamás del gobierno de la Franja de Gaza, salvo que hubiera una intervención militar israelí o multinacional que se procediese a la ocupación militar del territorio, que sea acuartelando todo y permitiendo unas elecciones libres e impidiendo por la fuerza, y mucha fuerza, que jamás las impidiese o las boicotease, y entonces a ver que pudiera surgir otro gobierno completamente distinto, que no fuese ni Hamás ni la autoridad palestina. Y eso simplemente no va a suceder, nadie va a querer tomarse las molestias, los riesgos, los gastos de que suceda. De modo que mientras siga existiendo la Franja de Gaza, vamos a tener a Hamás al mando, y por eso estoy seguro de que el único proyecto de Netanyahu a largo plazo es concluir el trabajo y erradicar a Gaza, a Hamás, todos en un solo bloque, vaciar el territorio en cuanto se pueda, ahora no se ha podido, pero quizá en el futuro se pueda hacer, y colonizar el territorio definitivamente, despoblarlo y repoblarlo. Y entonces ya no habrá Gaza ni Hamás ni ningún problema. Se ha muerto el perro, se acabó la rabia. Este plan ahora mismo no ha sido viable por diversas circunstancias, sobre todo por el obstruccionismo egipcio, que no quería que le trasladase el problema a ellos, pero ese es el plan, porque realmente no hay otro plan. Realmente la situación se ha embrollado de tal manera que no hay manera de echar marcha atrás y decir, bueno, vamos a intentar hacer las cosas mejor y vamos a buscar una solución más moderada. Ya es demasiado tarde para eso. Mientras quede un bastión palestino en la Franja de Gaza, jamás va a estar al mando. Y en el momento que menos nos lo esperemos, podríamos tener una revolución en Cisjordania y tener a Hamás al mando en toda Cisjordania. Matar eso es algo posible. Es decir, posible. Eso no digo que no sea imposible porque en Jenin está pasando, pero por eso tendría que haber una buena gestión del dinero que antes se usaba para la guerra, usarlo para otros fines. Es decir, yo creo que si los países árabes que antes financiaban de formas indirectas a los mártires, a sus familias, la reconstrucción de la casa de los mártires, ahora lo dirigen a un enriquecimiento del territorio, puede que vaya desapareciendo el radicalismo. Yo creo que lo que se puede aprender de esto y que en el fondo es la causa de, yo siempre lo comenté, que para mí el 7 de octubre se produce por una aceleración
ante el fin, es decir, cuando veían que iban a venir los acuerdos de Abraham, que los países árabes dejaban de financiar a la causa palestina y que de hecho a la mayor parte de los países árabes la causa palestina les importó muy poco, como se demostró en que casi ninguno hizo un castigo duro a Israel. De hecho, los vecinos, Egipto no hizo mucho, Jordania más que nada, porque en el fondo la causa palestina para ellos ya es algo que no les importa. Y solo importaba... Bueno, sí, pero claro, ese es el problema, como la única manera de conseguir una paz estable en el esquema que tú dices, el plan desarrollista, es que Israel aceptase un Estado palestino que tuviese unas fronteras fijas acordadas. Y toda la retórica y todo el planteamiento político de Netanyahu y de sus ministros y de gran parte de los partidos de la oposición, incluso los más moderados, es que de Estado palestino nada de nada. O sea, por ejemplo, Isaac Rabin, que fue asesinado y que es recordado como el mártir de la paz, siempre dejó muy claro que él no aceptaría un Estado palestino totalmente soberano y separado de Israel, aceptaría una especie de autonomía palestina limitada dentro del Estado israelí, del Estado judío. Ahí, pero nada más, y tan solo por eso los fanáticos se lo cargaron. Ahí habrá también en Israel un antes y un después del 7 de octubre. Hay gente que a lo mejor pensaba de una manera, cambió por culpa del 7 de octubre. Y a lo mejor los más moderados se vieron también ahora radicalizados por el 7 de octubre. Ahí, Gustavo, ¿cómo está ahora la visión de ese... Gustavo, en Israel, ¿cómo se ve la visión, digamos, de la posibilidad de dos estados? Es decir, ¿ya es algo que ya no se ve por nadie o sigue habiendo personas que antes apoyaban el Estado palestino? No digo el Estado de Hamas, digo el Estado palestino tipo el de Al-Fatah o tipo... De momento, quien continúa con la idea de dos pueblos, dos estados dentro de Israel, es la gente de Meretz, que es el partido más a la izquierda en la política israelí, que en este momento ni siquiera tiene representación parlamentaria. Después, dentro de Abodá, que es el partido laborista, que tiene, si mal no recuerdo, 7 diputados, que en su momento fue el partido más grande de Israel y ahora es uno de los más chicos, puede aceptar alguna negociación. El resto no cree en la posibilidad de un Estado palestino independiente. No cree. Tal vez, dije tal vez, saquen el tal vez, seguro, sin duda, después del 7 de octubre hubo una corrida de la poca gente que quedaba en esa izquierda, que aclaremos, ¿no? Que en Israel izquierda significa estar de acuerdo con los dos estados y derecha significa no querer saber absolutamente nada con los palestinos. Después en el medio tenés las ideas como la que tenía Rabin, que recién hablábamos. Pero dentro de Israel, dos estados hoy en día es algo que prácticamente no existe. No, es muy complejo. Pues vamos ahora un poco a ver el acuerdo de paz, el más, digamos, el más amplio que yo tengo. Después habrá más desarrollo, porque claro, esto es un tema que va a muy largo plazo, ¿no? Voy a ampliarlo un poco para que lo veáis todos. Está dividido en 3 fases, ¿no? La primera fase dura 42 días, igual que el resto de fases. En la primera se suspende suspensión temporal de las hostilidades. En este cese temporal de las acciones militares por ambas partes, las fuerzas israelíes se retiran de áreas pobladas de Gaza hacia la zona fronteriza, incluyendo el Wadi Gaza, el eje Nizarín y Plaza Kuwait. Después se limitan las restricciones en las operaciones aéreas, suspensión temporal de ataques aéreos y reconocimiento en Gaza por 10 horas al día, extendidas a 12 horas diarias los días en que se libere rehenes. Después, el regreso de los desplazados y retiradas militares. El día 7, tras la liberación de 7 detenidos palestinos, las fuerzas israelíes se retirarán por completo de la calle Al-Rasid hacia la calle Salam el-Din, desmantelando todas las posiciones militares. El día 22, las fuerzas israelíes se retirarán del centro de Gaza y los desplazados podrán regresar a sus hogares sin armas. Cuarto, ayuda humanitaria. El flujo de ayuda humanitaria y equipos hacia Gaza con 600 camiones diarios, incluyendo 50 camiones de combustible. La ayuda apoyará la producción de electricidad, necesidades comerciales, remoción de escombros y hospitales. Quinto punto del bloque 1. Intercambio de rehenes y prisioneros. Hamás liberará a 33 rehenes israelíes vivos o fallecidos, incluyendo mujeres, niños y menores de 19 años, ancianos y civiles heridos o enfermos. Por cada israelí liberado, Israel liberará 30 menores o mujeres palestinas
que estén en prisión. Cronología de liberación. Empieza aquí un poco cómo se va haciendo la liberación. Día 1, Hamás liberará 3 rehenes israelíes. Día 7 se liberarán 4 israelíes más. Cada 7 días se liberarán 3 rehenes adicionales, priorizando mujeres. En la semana 6, todos los rehenes de esta fase serán liberados. Y aquí, bueno, prisioneros rearrestados y exiliados. En la semana 6, Israel liberará a 47 palestinos arrestados tras el acuerdo de intercambio del 2011. E Israel también liberará a todas las mujeres y niños menores de 19 años detenidos desde el 7 de octubre. Fase 2, otros 42 días. Que esto es lo que, por ejemplo, el partido más ultranacionalista dice que se acaba aquí. Aquí se vuelva a la acción militar. Pongamos que por algo las dos partes esto lo cumplen y hay un alto el fuego real, hay intercambios de estos prisioneros y rehenes y nos vamos a la segunda fase. 42 días más. Negociación para la fase 2. Negociaciones indirectas comenzarán el día 16 para definir la fase 2, incluyendo la liberación de soldados y otros prisioneros. Es decir, hay que volver a una negociación de qué se va a hacer estos 42 días. Calma sostenible. Un alto el fuego permanente entrará en vigor antes de intercambios adicionales, incluyendo la liberación de todos los soldados y civiles israelíes, a cambio de un número definido de prisioneros palestinos y retirada total de Israel de Gaza. Aquí está de total, se puntualiza, porque hay una nueva noticia que os voy a preguntar después. Fase 3, 42 días. Intercambios finales y reconstrucción de infraestructuras. Ambas partes intercambiarán los cuerpos de los fallecidos una vez identificados. Se implementará un plan integral de reconstrucción para Gaza entre 3 y 5 años, enfocado en viviendas, infraestructura y compensación para las víctimas. Aquí esto me tenéis que, si alguien lo sabe, quién va a pagar la reconstrucción. Libertad de movimientos y comercio. Se abrirán los cruces fronterizos para permitir el libre movimiento de bienes y personas. Entiendo que ahora me va al siguiente dato. Ahora se habla que el corredor Filadelfia lo controlará Israel. Entiendo que aquí habrá un control aduanero, ¿no? O algo así, para que no pasen armas y vamos, elementos de ese tipo, ¿no? Y garantías, ¿no? ¿Quién está detrás de este pacto? Qatar, Egipto y Estados Unidos. Actuarán como garantes del acuerdo. Organizaciones humanitarias, incluyendo la ONU, proporcionará apoyo continuo y garantizarán el cumplimiento de estos planes. Bueno, y aquí después viene que tengo aquí que el exministro Galán está a favor del plan. El presidente Joe Biden confirma también, ¿no?, su papel en estas gestiones, pero Trump también. Trump también dice que a través de su proyecto de la fuerza, a través de la paz a través de la fuerza, ¿no?, se logró este pacto. Y ahora va el anuncio de hoy, ¿no?, que lo anuncia el Mohammed bin Abdullah Al Thani, que es uno de los príncipes herederos de Qatar, la firma de este acuerdo. Claro, esto fue por la mañana, pero ahora todavía nadie lo firmó, ¿no? Ni Hamás ni Israel. ¿Sabéis algo nuevo? Por el momento todo sí estancado, más o menos, sobre todo por el tema del toma y daca que ya comentó Gustavo, bueno, todos en general habéis comentado, que es los dos ministros más ultras dentro del actual ejecutivo israelí. También me ha parecido ver que ha habido manifestaciones de los más ultraortodoxos, ¿no?, en contra de este acuerdo de paz, pero también he de añadir una cosa que dijo Gustavo muy correctamente antes, o lo que preguntabas, a raíz de lo que tú preguntabas, Paco. ¿Alguno de estos, de los actuales partidos presentes en la Knesset, del Parlamento Unicameral israelí, aparte de este acuerdo de paz, estará a favor de una retirada total de Gaza o quizá de las vinculaciones a lo que es el establecimiento de dos estados compartiendo la capitalidad en Jerusalén? Yo creo que no, como dijo Gustavo, efectivamente. Incluso un partido que ahora, digamos, es la representación de la mayor oposición a Netanyahu, no es tanto Meretz, sino el partido de Yair Lapid, Yesh Atid, ¿no? Se llama Gustavo, creo que es el nombre. Es un partido socioliberal y no opta en ninguno de sus principios por una hoja de ruta hacia un Estado palestino. Se habla de su autonomía, peor de los casos por parte de gente como el Likud se habla de bantustanes, ¿no? Sería aplicando el esquema de todo lo relativo a Sudáfrica, pues en los años 80, pues para Israel, pero sobre todo, ante todo, una cosa muy importante que aparecía en el acuerdo es quién será a cargo de las reparaciones. Yo creo que no se van a hacer cargo ni Autoridad Nacional Palestina porque está en quiebra técnica, ni tampoco el Estado de Israel. Se va a tener que crear una conferencia de donantes y supongo que en este caso será o bien la Liga Árabe o la Organización de la Conferencia Islámica, ambas dos, o incluso Naciones Unidas. Porque
se habla de una reconstrucción de 5 o 10 años de infraestructura. Yo creo que llevará más, por lo menos 2 décadas. Visto lo visto. Que a lo mejor el texto ponía 3-5 años y en teoría supervisada la reconstrucción por Qatar y Egipto. Egipto no creo que pueda poner ni un céntimo, pero Qatar en principio puede hacer la colecta de los países del Golfo Pérsico o árabes, siempre con el compromiso de que no se vayan a hacer otra vez túneles, que tienen ahí abajo más kilómetros que el túnel del metro de Nueva York. Y otro pequeño detalle, y es que aquí algunos piensan que Trump va a ser totalmente pro-israelí. Y se olvidan que en la propuesta de Jared Kushner, a pesar de que era su equipo, con Ivanka Trump y todo aquello, en 2018, por puntualizar un ejemplo simplemente, lo que pasaba con la capitalidad, con Jerusalén. Jerusalén tiene una ley del 80 que habla de la indivisibilidad dentro del Estado de Israel y, por tanto, el señor Trump y el plan de Jared Kushner decía que Israel tenía como capital Jerusalén. Pero, y lo voy a poner en términos españoles, Madrid, capital indivisible, pero aparte del término municipal, vamos a redenominar Alcobendas y le vamos a llamar Madrid, y a la otra parte decimos que, bueno, te conformas con esto y está todo perfecto. Se sacaron de la manga un territorio anexo a la municipalidad de Jerusalén, le llamaron Jerusalén Oriental, a pesar de no estar históricamente incorporado dentro de Jerusalén Oriental, y se lo dieron a los de Fatah para decirles, bueno, ¿veis? Tenéis parte de vuestro acuerdo. Con lo cual, el Trump quiere contentar a todo el mundo y eso es una cuadratura de círculo que cuando la gente abre el paquete y se lo encuentra, bueno, pero no puede quedar bien. Yo, en el caso de Ucrania, sé que al final va cambiando sus historias. Sí, Juanjo. Sí, el municipio de Jerusalén, que existía, digamos, bajo el mandato británico y después después de los tiempos del conflicto árabe-israelí, que quedó partido en dos en 1948, cuando Israel se apodera de todo el territorio en el 67, empiezan a ampliar el término municipal de Jerusalén para ampliar una serie de municipios anexos y crean una especie de Gran Jerusalén que dicen que va a ser para ellos para siempre todos. Y luego lo que ha dicho Juan Carlos, que hacen otra ampliación de la ampliación, o sea, como si en Madrid meten, no sé, Leganés y Móstoles y luego llegan ya hasta casi hasta, no sé, hasta Segovia o hasta Ávila y dicen, no, esto es Madrid y te damos esta parte a ti y así tienes una parte de Madrid que es tuya, ¿de acuerdo? Y hemos cumplido con nuestra parte del trato, o sea, es hacerse un poco trampas al solitario, pero en el fondo todo esto es confusión porque si Netanyahu y su actual equipo de gobierno se salen con la suya, al final el municipio de Jerusalén va a llegar hasta la ribera del Jordán y del Mar Muerto, o sea, y no va a quedarles ni un centímetro cuadrado. Luego otra cosa es que lo consigan y que el resto de la sociedad israelí esté dispuesto a apoyarles. Noticia de última hora, se alcanza un acuerdo sobre el cese del fuego de los rehenes en Gaza, que entrará en vigor el domingo al mediodía. 98 rehenes de Gaza regresan gradualmente a casa después de 15 meses de cautiverio en Hamas. Parece que no hay más información, está en Jerusalem Post como solo titular. Voy a buscar en más, pero esto no estaba hace una hora este titular, es decir, lo acaban de sacar. Voy a ver si encuentro algo más. Parece que Israel lo acepta. Casi 3 días para que encuentren una. A ver, el tema que va por aquí es que hoy por la mañana era Hamas el que no quería firmar, porque tenía una. A ver, esto lo tengo aquí. Una petición de sobre todo creo que era Marwan Barghouti Marwan Barghouti pertenecía a la rama india de Al-Fatah, pues otro del clan Barghouti que había sido militante de Hamas. El tema es que digamos que había un derecho de veto por parte de Israel de algunos intercambios. Cuando le pidiesen algunos prisioneros, era Israel el que los daba, no que pudiesen pedir cualquiera. Entonces, Hamas decía, no, cualquiera que os pidamos nos lo dais. Y había ese problema ahí, pero a lo mejor Hamas al final acepta que le puedan decir que no a algunos. Es decir, claro, yo entiendo también ahí que Israel tenga no es lo mismo una persona que fue detenida por tirar una piedra al que fue detenido por matar a 50 personas, ¿no? Es decir, entiendo que ahí haya cierta limitación o elección por parte de Israel. Voy a buscar más. Si alguien encuentra más información, porque esto acaba de salir, voy a buscar en otros, en el Times of Israel o uno de estos.
Quizá en Ahí Harris solamente también. se puede decir que resultaría complicado cara al futuro. Y digo porque ha pasado que uno de esos 1000 que puedan ser liberados sea Mohammed Dave o Yahya Sinwar o un equivalente y que son ideólogos y practicantes del 7 de octubre. Este es más antiguo. Aquí no. A ver, aquí no. Si alguien lo puede ver, Álvaro, si puedes... Gustavo, si lo puedes mirar tú, porque yo en el Jerusalem Post salía así, pero en el Times of Israel no. A ver. En teoría habían cambiado esa disposición de la reunión del gobierno israelí de la mañana a la tarde, pero no recuerdo a qué hora iba a ser. No. Hace 7 minutos. Disputas retrasan votación del gabinete israelí sobre acuerdo de alto el fuego. Pero esto es de hace 20 minutos. No sé. No, aquí según el New York Times, no. Están todavía deliberando. Desde hace 20 minutos. Bueno, no sé, a ver, veremos cómo sucede si pasamos a las preguntas de la gente y vemos cosas. Me tengo aquí lo que dijo Donald Trump en redes sociales. Estoy de acuerdo de alto el fuego épico. Solo podría haber ocurrido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre, ya que lo indicó al mundo entero que mi administración buscaría la paz y negociaría acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y nuestros aliados. Estoy encantado de que los rehenes estadounidenses e israelíes regresen a casa para reunirse con sus familias y seres queridos. Con este acuerdo en marcha, mi equipo de seguridad nacional, a través de los esfuerzos del enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, que este era el de Biden, este es el de Biden, si no recuerdo mal. Seguirá trabajando estrechamente con Israel y nuestros aliados para asegurar de que Gaza nunca más se convierta en un refugio seguro para los terroristas. Seguiremos promoviendo la paz a través de la fuerza, que esto es lo que un día comentó con Zelensky, que me acuerdo que Zelensky salió diciendo estas palabras también, en toda la región, mientras aprovechamos el impulso de este alto el fuego para ampliar aún más los históricos acuerdos de Abraham. Este es el comienzo de grandes cosas por venir para Estados Unidos y de hecho para el mundo entero. Bueno, eso lo digo yo entero. Hemos logrado tanto sin ni siquiera estar en la Casa Blanca. Imagínese todas las cosas maravillosas que sucederán cuando regrese a la Casa Blanca y mi administración esté completamente confirmada para que pueda asegurar más victorias para los Estados Unidos. Nada, este ya está con el modo Groenlandia, ya lo tiene ahí en su mente. Sí, desde luego tiene una humildad el hombre. Es un verdadero héroe. Pero hay una cosa interesante, ya en lo de Israel, lo comenté ayer. Sí, la modestia. Ahí en lo de Israel ya no habla de 24 horas, ahora ya dice 100 días. En lo de Ucrania ya está ahí un poco cambiando. Pero bueno, ya no dice tampoco que vaya a dar a Rusia todo lo que pide. Pues vamos el canal de Panamá también lo quiere, sí, es cierto. No, pero el canal de Panamá yo creo que aceptaría que los chinos no estuviesen dentro, ya le valdría ya. Vamos a ver preguntas, ¿vale? Habla algo de lo de Cuba, cómo Biden le sacó de la lista de países terroristas. Bueno, eso es cierto, lo sacó. Incluso negoció la liberación de prisioneros políticos cubanos a cambio de quitarlo de esas condiciones. Creo que, oyendo a un colombiano, tiene que ver con los acuerdos de paz de Colombia también, que estuvo por ahí metido. Bueno, es un tema más complejo que decir, bueno, Ana, que deja de ser malo, no. Es que Cuba está intentando salirse de ese eje porque no le aporta nada estar ahí. Es decir, Cuba está sufriendo por dar electricidad a sus vuelos. Es decir, yo creo que va a querer salir de ese lado, digamos. No sé exactamente los pros dónde están, no sé si están con los BRICS o no están en ningún lado, pero salir de ese... Cuba no está en ningún lado, eso, porque si no está ni Nicaragua ni Venezuela, nadie iba a querer meter a Cuba con toda la problemática que tiene. Choca contra la idea aquella de que los BRICS sean los países de campanillas emergentes. ¿Cuba qué país emergente va a ser? No, pues nada. Ojalá se solucione para los cubanos. Comentario: la paz no es posible con el yihadismo, solo el alto el fuego. Esta es la UNA que instruye el Corán a los yihadistas. Bueno, es muy complicado y eso lo tengo muy claro. No es lo mismo, por eso siempre digo al-Fatah y Hamas, no es lo mismo. Es decir, es muy difícil pactar con los yihadistas radicales, es decir, porque para ellos su único objetivo es la imposición de la Sharia. Eso, desde mi punto de vista, lo tengo claro. Además, el Corán
pone como ejemplo al propio Mahoma de que la traición está permitida. O sea, podemos hacer un acuerdo, podemos hacer una negociación y dentro de X cantidad de tiempo volver y hacer la guerra, porque es parte de lo necesario para llegar a la victoria. Sí. No se considera como una traición, se considera parte de un plan. Bueno, otros dirán, yo y Maquiavelo también. El problema es que cualquier... No sé si lo que ha dicho Gustavo es completamente exacto, pero sí que hay un concepto recurrente de que la paz permanente con los no musulmanes no es posible. No sé si eso viene del Corán, o sea, está derivado de los hadiths, sino que sí, con los no creyentes puedes firmar una tregua y si la has firmado que no estén apuntándote con una espada en el cuello, hay que actuar de buena fe, cumplirla, pero esa tregua durará X tiempo y luego volverá a estallar la guerra hasta que el Islam domine el universo. Es más bien de la escuela Hanbali, una de las no más puede haber una paz permanente con alguien que sea infiel. Entonces esa es la... Sí, digamos que el territorio de la Umma es el territorio de la paz y el territorio, digamos, de las demás religiones es el territorio de guerra. Por lo tanto, sí, es Dar al-Salam, territorio de la paz, Dar al-Harb, territorio de la guerra, o Dar al-Kafir, territorio de los infieles. Sí. La casa de la casa de la guerra, exactamente, sí. ¿Cuánta población queda en Gaza? Bueno, pues es que había, no sé, las cifras podemos decir que 40.000 muertos es lo que dice Gaza. Es decir, lo que dice el Ministerio de Sanidad de Gaza. Después veremos cómo va cambiando las cifras. Serán altas porque la guerra fue muy intensa y fue en zona urbana y eso es un escenario que siempre lleva a muerte. Lo veremos cómo van desarrollándose las cifras, pero va a ser muy difícil porque no creo que existiese un buen censo tampoco de población. Bueno, es un tema complejo, muy complejo. Pero son más de 2 millones. Más de 2 millones, sí. Sí. ¿Qué pasaría si una secuestrada tiene un hijo de sus secuestradores? Bueno, pues ya tiene una desgracia grande. Hay que decir que secuestraron a una gente recién nacida. Sí, ¿Cómo estarán esas personas en el tiempo que han estado y que se puede decir literalmente que toda su vida han estado secuestrados? Sí. Yo eso sí que añado, ¿cómo es posible que la Cruz Roja en sus vertientes, sea la Media Luna, en todo este tiempo solamente han servido de intermediarios y no haya verificación, que suele ser lo clásico en las películas y en las series, un verificador de prueba de vida y todas estas cosas, y no se ha dado? No. Yo lo han impedido por la fuerza. Ahora, ¿visteis la filtración que dijo Israel? No sé si Gustavo me lo dijo un conocido también, que es lo siguiente, que al parecer Israel tenía seguidos algunos rehenes, pero era imposible ir a por ellos. Sí, correcto. Sí, ¿no? Correcto. Sabía dónde estaba, al menos lo que dijeron ayer es que saben dónde están la totalidad de los rehenes, pero es imposible liberarlos sin poner en riesgo la vida de ellos, ¿no? Pero quería aclarar, es la familia Vivas la que tiene era bebé cuando fue secuestrado, tenía 8 meses, cumplió 1 año estando en cautiverio y cumplió 2 años estando en cautiverio. Y se espera que sean los primeros liberados los integrantes de la familia, la mamá con 2 niños. Y están vivos todos, ¿no? Eso se sabe, ¿no? No está confirmado. No puedo confirmar que estén vivos, se cree que sí, pero no está confirmado. Y el otro dilema que hay es ese, se tiene la seguridad que las mujeres soldados fueron violadas y se cree que más de una habría parido en cautiverio y no se sabe qué va a pasar con esos bebés. Ya, claro. Sí, porque según la ley islámica serán del padre, ¿no? Sí. Claro, lo que sí es seguro que la vida la tiene arruinada esas mujeres. No, eso no tengo dudas ninguna. Es decir, lo que no podemos olvidar que en esta 7 de octubre hubo violaciones de mujeres. Mucha gente no lo quiso ver, pero se vieron mujeres desgarradas analmente. Eso se vieron imágenes. Yo, por desgracia, vi muchos vídeos que no publiqué porque no había que publicarlos. Pero eso es un elemento que hay que entenderlo también dentro de este odio, ¿no? Este odio fanatizado por las circunstancias históricas y por el fanatismo religioso también, ¿no? De una forma de la guerra antigua y por desgracia queda algo en la mentalidad. El hecho de violar a una mujer te hace ser victorioso en una guerra, ¿no? Es decir, las mujeres siguen siendo víctimas de esa mentalidad cromañón
que tienen, bueno, que tenemos los hombres, digamos, el hombre como género, ¿no? O sea, no el hombre masculino o femenino, sino el hombre como especie, ¿no? El ser humano, que todavía sigue siendo un arma de guerra violar mujeres. Bueno, de hecho, hace poco... No, pero bueno, no tanto un arma de guerra como parte del botín para animar a los combatientes. O sea, sí. Bueno, botín, si sí, ganamos, vale, sí. Puedes saquear la aldea y además puedes llevarte a la chica más guapa. No, esa no, que se la lleva el oficial, es que te queden esas dos ahí para elegir. Sí. Y luego, pero aquí tenemos el elemento adicional que está ausente en otras guerras, que es el odio ferozmente cainita de Hamás, que coloca la hostilidad, las ganas de matar judíos a mansalva, incluso por encima de la lógica militar. Vamos a ver, tenemos por aquí la base militar israelí y por aquí la rave de fiesta juvenil. Nos interesa más atacar la base militar, porque ahí están los tanques y los aviones que luego van a machacarnos, ¿no? Ya tenemos el factor sorpresa. No. Lo más importante es ir al concierto de jóvenes y a causar estragos a mansalva, que eso es lo nuestro. Es muy similar a lo de 2014, perdón, Juanjo, pero en este caso Estado Islámico. Se te ha interpretado Islámico cuando atacaron las posiciones de los yezidíes y de los kurdos. Ahí el odio era hacia el kurdo, hacia los yezidíes. Y encima con violaciones masivas de por medio. Que perfectamente. Era un grupo que no era islámico. No hace falta irse muy lejos. No hace falta irse muy lejos con el tema también, incluso lo que dijo Paco de la violación como arma de guerra, del peor modo que se vio con imágenes, aunque ya era conocido, fue la guerra de Bosnia entre el 92 y el 93. Iba a decir yo el caso de Bosnia. Violadas, sí. Y después llevan las pobres en su pueblo. Tienen el hijo de una violación de uno de los pueblos odiados, que eso es un castigo mayor, porque ese niño se va a criar en una tierra que lo odian por ser fruto de una violación de un enemigo. Es decir, claro, es distinto el del 11 de septiembre, porque no hizo falta que se viera ningún vídeo, seguro que los hay, pero han quedado clasificados respecto de cosas que sucedieron el 11 de septiembre con las víctimas, porque nadie pone en duda lo que vimos todos. Pero con el 7 de octubre hubo gente que empezó a dar ese pábulo de que eso no había sucedido, que eran todo mentiras, por lo cual se vio a Israel obligada a liberar unos vídeos que de normal no tendrían que haber salido. No se hubiesen publicado jamás. Sí. No, pero eso es parte. Yo como estoy aquí... Una cosa muy frecuente en las guerras. O sea, Franco no bombardeó Guernica, los serbios no bombardearon el mercado de Sarajevo, las violaciones esas que dicen no han sucedido. O sea, es el maniqueísmo de no, yo elijo un bando y esos tienen que ser los buenos y tienen que ser negar la evidencia como héroes de película. Eso es muy infantil. De hecho, pero funciona, por desgracia. El argumento de decir, no, es que esta atrocidad se justifica porque estos antes han hecho, los que van contra han hecho otras atrocidades iguales o peores y no se justifica nunca. Si me permiten agregar, porque me parece que es importante no olvidar que además de las violaciones, también una de las cosas que hicieron en un kibutz fue a un bebé meterlo adentro de un microondas. Y son considerados por algunos en Occidente como una fuerza de resistencia y no como terroristas. Claro, confieso que si me cuentan a mí lo del bebé en microondas, al principio me resistiría a creerlo porque pensé, eso puede ser una fantasía de propaganda de guerra, pero está documentado, ¿no? Está documentado. No es un bulo que ocurre por ahí. No. Está documentado. Yo vivo con vecinos con los cuales me saludo todos los días que creen que Hamás es un movimiento de resistencia y que hay un genocidio dentro de Gaza. No, el problema de todo esto es que se crea un relato. Y esto, mira, yo que estoy aquí en primera línea de la lucha informativa, ¿no? Esto es igual que en Ucrania con los norcoreanos, ¿no? Es decir, no existen los norcoreanos, pruébame que existen, ¿no? Entonces, cuando sacan los vídeos de los norcoreanos presos, dicen, ¿cómo muestras estas imágenes? ¿No te da vergüenza mostrar imágenes de un prisionero de guerra? Y dices, pues son actores o cosas así. Eso todo. Pero cuando lo muestras, te dicen ellos mismos, el que te dijo ayer, pruébalo. Entonces, juegan con esa dinámica. Tú no lo pruebes, no puedes probarlo. Y si lo pruebas, eres un tío gore que le gusta mostrar imágenes de esas cosas, ¿no? Es decir, la realidad es que vivimos en un mundo muy maniqueo, cada vez más maniqueo. Es decir, aquí cada uno puede tener sus opiniones, pero no puede ser simplista. Hay que entender al otro
entender la complejidad del hecho histórico y no determinar esas cosas tan simples. Y mucha gente que también hace un relato que no tiene que ver con un análisis del hecho, sino con una herencia del hecho. Es decir, yo como soy de un partido político que pensaba esto hace 30 años, yo sigo pensando lo mismo, aunque los personajes hayan cambiado, yo sigo defendiendo las mismas causas, aunque los personajes cambien, ¿no? Y es parte de lo que está pasando en esta guerra y esa herencia, ¿no?, de la lucha palestina, de la OLP de los 80 con la de Hamas del 2023. Es que no es lo mismo, es decir, pero bueno, la realidad es que es así. A Campa le han afectado demasiado los norcos. No, a mí los pobres me dan pena, lo sabéis, que yo con esta gente sé que no van por dinero. Los norcoreanos los pobres van porque les obliga a su líder. Me dan mucha pena, porque os puse ayer los vídeos de cómo están muriendo en Ucrania. Pero lo que me da pena es los que son igual de rusoplanistas que radicales con otra cosa. Es decir, les muestras evidencias y cuando se las muestras te dicen que no, tú eres un salido, que muestras estas imágenes, ¿no? Es decir, es un poco así. Pues vamos a seguir con las preguntas. Sí, esa no es mía, es del almirante Garat, que me la enseñó. Bueno. ¿Puede haber disturbios en Israel? ¿Protestas en Israel? Hay protestas todos los días. Sí, entre los dos lados. Sí. Sobre todo porque las de gente que quiere ya el alto el fuego para que vuelvan los rehenes. Pero es que esto llega desde aproximadamente, pues quizá febrero o marzo del año pasado, hace casi un año. Otra cosa es que saliesen a la palestra, porque fueron muy silenciadas directamente también por Netanyahu. Hay un tema que es interesante, ¿no? Que es el hecho de que en las democracias podemos ver esto. Es decir, alguien dice, es que Israel es débil porque no se enfrentan unos a otros. Claro, porque es una democracia. En las dictaduras solo hay un pensamiento. En los sistemas fanatizados solo hay un pensamiento. En las dictaduras hay debate. No, en las democracias hay debate, sí. Y esos debates pueden mostrar debilidad también. Que eso es lo que... Claro. Eso mismo te quería decir. De hecho, y que no se malentienda, la gran debilidad de Israel es que es un país democrático. ¿Por qué? Porque está luchando contra terroristas y contra dictaduras. Es complicado. Esa es la gran debilidad que tiene Israel. No, pero también su fortaleza porque defienden de una manera sus libertades, que a lo mejor estamos viendo, por ejemplo, Siria, cómo cayó en 12 días. Es decir, un régimen que tenía mucha gente luchando por su mantenimiento, en 12 días cayó. ¿Por qué? Porque realmente no existía gente que estuviese contenta con el régimen. Solo había gente que vivía, que pasaba como podían sus días allí, ¿no? Pues eso vamos. Ayudó a que el alto al fuego con el Líbano, con Hezbollah, continúe, porque hoy en día lo que queda de Hezbollah se está enfrentando contra los sirios en la frontera entre Líbano y Siria. ¿Se sabe cuántos quedan vivos de todos los secuestrados? Bueno, más o menos esos 94 son entre vivos y muertos, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Porque también llegan cadáveres, sí. Claro. 98 es el total y se cree que una treintena podrían estar muertos. Claro. ¿Y cuántos estarían muertos ya antes? Porque yo vi llevar muertos hacia el interior de Gaza el día 7. Claro, también. Al seguir con los asentamientos de colonos no provoca más radicalidad. Bueno, eso es un tema que se debate y en Israel se debate. Hay gente que está a favor y gente en contra del tema, ¿no? A lo mejor cada vez menos, pero en su momento era algo que se quería paralizar, ¿no? La colonización de algunas zonas de Cisjordania, porque sí, claro, todo esto está generando más confrontación, claro. Este es un tema muy complejo. Yo creo que por desgracia esto va a tardar mucho en verse la paz, pero yo creo que la primera forma, esto es complicado decirlo, yo no soy nadie para decirlo, pero no puede haber paz mientras unos no quieran la existencia de otros al lado. Es decir, tiene que llegar un momento en que la sociedad palestina y la sociedad israelí lleguen al acuerdo de que los dos países tienen que existir de alguna manera, pero eso es muy complicado porque unos no quieren a los otros y los otros en respuesta tampoco los quieren. Es decir, bueno, es un tema... Y quizá esto tal vez lo pueda decir Gustavo, aunque
bueno, no sé específicamente conocedor respecto de todos los intríngulis de la religiosidad hebrea, pero creo que hay un concepto de paz completa, que podría servir precisamente para esa vecindad en la que si el vecino no está bien, entonces tú realmente no estás bien. Pero, como digo, no soy especialista en el tema. No, por ejemplo, Cisjordania económicamente había mejorado en los últimos años y habían abierto un centro comercial hace poco muy interesante. Es decir, podíamos ir bien hacia lo que yo creo que lleva la paz, ¿no? Que es el comercio, las relaciones abiertas, pero claro, cuando unos matan a otros y otros se matan a otros, no, es imposible esa vía de la paz, que para mí creo que es la única exitosa. Aunque también descubrí, ¿no?, que no siempre funciona. Es decir, a veces hay países que con el dinero que negocian contigo después te atacan, ¿no? A esta altura de la jornada está confirmado que el acuerdo se firmó por ambas partes. En caso afirmativo, ¿quiénes son los garantes? Es que es lo que yo ahora mismo no lo tengo claro, porque viendo Jerusalem Post parecía que sí, pero viendo otros medios no. A ver. Esto es una tensión que se va a prolongar hasta el ultimísimo minuto. Y a ver si cuando llega Donald Trump y toma posesión, Netanyahu dice que los de Hamas han roto el acuerdo y no hay nada de lo dicho y volvemos a arrasarlo todos. La casilla de salida, efectivamente. ¿Habéis conocido las fanfarronadas de Trump de que caería el infierno sobre Oriente Medio? En realidad solamente palabras vacías, pero claro, quizá Netanyahu piensa, oye, pues venga, echaos una mano, trae aquí 3 grupos de portaaviones y incineramos toda la franja de Gaza de arriba abajo. Bueno, no sabía que había un rehén ruso. Sí, espera eso, que lo que espera... Había 2, ya rescataron a uno. Yo creo que no es realista decir que se puede incinerar la franja de Gaza de arriba abajo, porque ahí sí estaríamos hablando de un genocidio. No. En 15 meses estamos hablando de una guerra urbana, estamos hablando de una fuerza aérea extremadamente poderosa, estamos hablando no sé cuántas miles de bombas y misiles habrán caído sobre la franja de Gaza, y esto lo estoy diciendo con todo respeto, estamos hablando que, según Hamas, habría 40.000 muertos. Entonces, si en una de las peores guerras urbanas de los últimos siglos, de los últimos 2 siglos, porque no, sí, claro, creo que para hablar de una guerra similar a esta urbana tenemos que ir hasta Stalingrado. Eso estaba pensando yo, Stalingrado. Yo lo decía como retórica, no como que realmente alguien plantee e intente realmente hacerlo. Pero claro, lo que quería decir es importante. No dudes. Netanyahu espera que Trump cumple sus amenazas de será terrible si no se cumplen mis exigencias, pues creo que ya puede esperar sentado, porque todos sabemos que el señor Donald Trump es un poco boca ancha, como decimos en España. Hay un tema aquí que es interesante, que yo, hablándolo con Garat, el almirante de la flota, uno de los más altos cargos de España, de la Armada en su tiempo, él comentaba, yo creo que fue él, sí, tuvo que ser el ratio, en su libro creo que lo publica, el ratio de muertos civiles por el ratio de militares en zona urbana es de los más altos. Cuando hay un combate en una ciudad que no desalojas, el ratio de cada soldado enemigo que tú matas y de civiles es muy alto. Y en este caso, Israel tiene un ratio menor de lo que haría Estados Unidos en un combate urbano similar. Es decir, por ejemplo, en Fallujah. Es decir, si llevamos a esas cifras, el combate urbano es el peor escenario que hay. Por suerte, en Ucrania, el combate urbano se desaloja en las ciudades porque nadie queda, pero si quedasen, el ratio de civiles muertos por cada combatiente que usa los edificios como escondite y a los civiles como escudos humanos, porque en el fondo es lo que hacen en un combate urbano, es muy alto. En Mariupol, por ejemplo, la batalla de Mariupol, que fue la batalla urbana en la guerra de Ucrania con más civiles en su interior, se habla de miles de muertos en fosas comunes, porque claro, tú cuando disparas en combate urbano o lanzas una bomba, si no desalojaste la ciudad, toda la gente muere que está en el edificio, es decir, eso es cierto. Lo que pasa es que Israel tiene unos protocolos que en esta guerra fueron disminuyendo en su uso, que es el TikTok, eso de lanzar una bomba, el rock-on tocar el techo, ¿no? Que es impactar con un proyectil y al minuto que hay otra. Y de eso lo usaron mucho al principio, después ya no, porque es verdad que cuando ya se abandona, cuando tú das, que Israel lo hizo, yo no conozco
y sin tampoco ser abogado del diablo, pero no conozco otro ejército que dijese por aplicaciones de móvil que abandonéis un barrio que voy a atacar. Es decir, no veo yo a Rusia diciendo esto en la guerra de Ucrania. Es decir, no. Él lo hizo y con eso permitió tener un escenario abierto para destruir. Es decir, es verdad que destruyó, pero ¿qué pasa? Que eso es la única forma en el contexto de un combate urbano de avanzar, que se llama la desurbanización. Tú tienes que desurbanizar porque entrar en una calle con edificios en pie es una emboscada, es decir, segura. Tú lo que tienes que hacer es desurbanizar. Y Sí, eso... Además, si está todo carcomido por la parte de abajo y destruyes los túneles, evidentemente acaba colapsando lo que hay arriba. Bueno, sí, eso parte. Pero que no, yo viendo imágenes, por ejemplo, ahora que se ve imágenes de Gaza, no todo está destruido. Se fue optando por zonas que se fueron, digamos, como haciendo cuadrículas y se fue limpiando por cuadrículas. Y hay zonas que nunca entró el ejército israelí. Y ahí donde debe estar Hamas. Porque claro, llega un momento que es imposible ya desalojar, porque los vas concentrados todos en un sitio. Y es lo que Israel sabe y por eso no entra más, porque nos llevaría a cifras de muertos muy superiores a lo que estamos viendo, que ya es una burrada. Es decir, yo ya lo digo bien claro. Pero es un escenario el peor que puede haber. Yo hice ya un programa al principio de todo esto con Gampan Pols, que fue teniente general del Ejército Español de combate urbano, y él ya fue explicando todo esto como un escenario que era el más complicado que se podía enfrentar a alguien, y que os invito a ver, es un programa ya del 17 de octubre, o sea, para que veáis, del 2023, en el que Gampan Pols explicaba este escenario. Es un programa muy visto aquí en el canal y os invito a volver a verlo. Y después tengo varios especiales míos sobre combate urbano y que es para mí un escenario muy complejo. En el canal de historia está, ¿vale? Y aquí en el de actualidad, el de combate urbano, porque es que si no desalojas a la población va a haber muertos civiles, 100%. ¿Y a quién le beneficia que haya muertos civiles? Al defensor. Y eso es algo que siempre funciona así. Pues vamos a más preguntas por ahí. Hola a todos, gracias por compartir. ¿Por qué crees, señores, que Israel no ha derrotado jamás en más de un año? Pues por lo que estoy diciendo, es que es muy difícil este escenario. Si tú tienes ciertos miramientos... A ver, por compararlo, no solo esto. La estrategia que utilizó Netanyahu dentro de lo que cabe, salvando las distancias, es una muy conocida en el combate urbano, que es el bombardeo por saturación y luego intentar entrar con tropas. Y es la llamada estrategia Grozny, la que utilizó ya primero Putin en el 99 y posteriormente en Alepo. Entonces, es complicado porque, primero, todo ataque aéreo en una zona que no ha sido, evidentemente, como has dicho Paco, desalojada, va a causar un número de víctimas civiles enorme, pero enorme, sin distinción. Luego ya, lo que sea, pues aplicando ya, después de este tipo de estrategia Grozny, el esquema Mosul o el esquema Grozny 2 de ir puerta a puerta, es que estamos hablando de que Ciudad de Gaza tiene aproximadamente, quizá lo sepa Gustavo, pero ¿qué es? La ciudad solo de Gaza, que son 1.100.000 habitantes, más o menos, es una de las que tiene mayor densidad de población, ¿no? Sí. Del mundo. Sí. Es la más densa, sí. Entonces, puerta a puerta. A ver, es el territorio, perdona, que quiero puntualizar, es el territorio con más densidad de población, no la ciudad con más densidad. No, perdón, yo me refiero también a eso. Sí. Pero bueno, que la ciudad también tiene un peso demográfico enorme. Sí, muy alto, sí. Y claro, ¿cómo diferencias, y ahí es lo más terrible, cómo diferencias combatiente cuando vas casa a casa, sobre todo cuando tienes un esquema, vamos a decirlo, de economizar el tiempo buscando evitar más número de bajas, ¿no? Yo lo veo complicadísimo. No, aparte que estamos hablando de una guerra en la que no son ejércitos, digamos, claramente uno de ellos organizados. No es un ejército en el que en el que todos los soldados van con uniformidad, que van con símbolos identificativos y son muchos de ellos milicianos. ¿Qué es un miliciano? Yo que me pongo aquí un emblema, soy miliciano, pero si me lo quito, ¿qué soy? Claro, eso complica mucho la situación. De hecho, Sinwar cuando lo liquidan no saben qué es él, pero tampoco tienes muy claro si es un militar, porque va una ropa que puede ser cualquiera, no lleva un emblema, no lleva... la cara, claro. Eso también lo llevan otro que es civil, ¿no? Es decir, es muy complejo. Y después el escenario ya de las mentiras, las verdades, ¿no? Por ejemplo, en esta guerra hubo un personaje que hablamos muchas veces de ellos, los que seguimos este conflicto, y especialmente estrategias militares, teníamos cierta obsesión con él, que es Fafu.
¿Os acordáis de aquel periodista palestino que aparecía como médico, aparecía como muchas profesiones? Pensaban la gente que estaba muerto, y no, está vivo, mirad. Volvió a aparecer. Que me llamó la atención, porque este fue el gran agente de la propaganda, ¿no? Este hombre, Fafo, que aparece como todas las profesiones posibles, y había desaparecido, yo creo que cuando el hospital el principal hospital, hombre. ¿Os acordáis? El hospital, bueno, el hospital, que no me acuerdo, se me cae el nombre. Pues apareció en este vídeo de hoy, al parecer celebrando, y está por aquí, espera, aquí está. Está vivo, o sea, es decir, está vivo y sigue, y ahí está. ¿Cómo sobrevivió? Porque, claro, es muy fácil esconderse entre los túneles y todo, es decir. Tranquilidad, este siempre puede comprar la franquicia y hacer el hormiguero de Oriente Medio. Sí, este ya era famoso antes, ya era una especie de TikToker ahí en. Al-Shifa es el hospital. Al-Shifa, el hospital Al-Shifa, justo, sí, eso es. Vamos a ver una pregunta más. Si se devuelven los rehenes poco a poco, llegamos al 20 de enero y no se han devuelto todos los rehenes, ¿hará algo Donald Trump? Bueno, es que en los plazos no van todos en este tiempo. Y además empieza el domingo. Sí, por eso. Es virtualmente imposible y estamos hablando de que el domingo empieza y el lunes toma posesión a las 6 de la tarde, hora española. Pero según Times of Jerusalén, los primeros van a ser los estadounidenses. Sí, y ya lo dijo el propio Biden, eso sí que es cierto, que la administración saliente lo había coordinado de esa manera. Sí. Von Richthofen, en 3 días en Stalingrado se estimaron 40.000 muertos. Las localizaciones que las defensas de Israel aún no entregaron o atacaron es porque allí se encontraban los secuestrados. Bueno, en alguna zona seguro. Seguramente. Sí. Sí. ¿El plan de Oslo no puede continuar? Los acuerdos de los que llevan muertos desde 2017. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. El puntalazo final fue el reconocimiento o el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ¿no? Ahí ya sí que dijeron los propios palestinos que se rompió el acuerdo. Hay que añadir el plan de Oslo, a los siguientes 5 años tenía que haber un Estado palestino formalmente establecido. Le devuelvo la pregunta con otra pregunta al amable comentarista. ¿Por qué ese plan no se ejecutó tal y como estaba establecido y por qué ese plan de 5 años no culminó con el establecimiento del Estado palestino? Le invito a investigarlo. A ver, por aquí. ¿Hay alguna más? Mira, tendría que existir un enemigo común para que Israel y el Estado árabe trabajasen conjuntamente, ¿no? Eso es cierto, sí. Eso sería la única posibilidad, ¿no? Que ambos temiesen mucho a un enemigo común, ¿no? Yo solo vi una película de ciencia ficción que fue Independence Day, acordado. Ah, sí, verdad. Sí. Cuando se unen varios pilotos israelíes y demás. Pues, es el final de Watchmen, tanto del cómic como de la película. Claro. No, yo no la vi, Watchmen. Yo quedé en Independencia. Aquí dando el día a todo el mundo, pero eso no sería viable. Incluso aunque hubiera, no sé, una invasión de chinos o de otra potencia desconocida para nosotros a la fecha, sería más bien, mira, vamos a intentar aliarnos con estos contra estos otros, más que... Sí, tendría que ser algo que fuese muy cantante, por así decirlo. Tendría que ser algo que... Los mongoles de Gengis Khan. Sí, si vamos a la historia, en los años 80 hubo un momento en el que Reagan le dijo a Gorbachev, o fue al revés, pero al final Reagan lo comentó en rueda de prensa, que si llegaran los extraterrestres, la Unión Soviética y Estados Unidos aparcarían la Guerra Fría y se unirían a ese enemigo exterior. Con lo cual estas cosas, de alguna manera u otra, siempre se han dicho por ahí. Sí. Pues mira, se lo dijeron ellos, nosotros también, ¿visteis? Pues muchas gracias a los 4. Espero que el público haya entendido un poco mejor las dificultades de este acuerdo, el porqué de este acuerdo en estos momentos y un poco cómo se puede desarrollar. Si queréis decir algo ya como un poco final, en el mismo sentido que antes, ¿qué pensáis que va a pasar a corto plazo con este acuerdo? Si es un acuerdo que puede durar o va a ser un alto el fuego temporal, o tenéis esperanza de que esto vaya más. Juan Carlos.
Sí, yo lo que puedo decir es que habrá que estar atentos hasta el domingo y a partir de domingo a ver cómo se relaciona el asunto con Donald Trump y mirarlo en el enfoque más amplio, no solamente en lo que sucede dentro de Gaza, no solamente lo que sucede dentro del gabinete de Israel, sino también las conexiones respecto de todo el espectro de lo que está sucediendo en Líbano, que es bien interesante, lo que ha sucedido en Siria, con el cambio de Al-Golani, con el nuevo nombre, el nuevo traje y todo esto, y por lo tanto, de fondo, estando Irán y, en definitiva, la situación de derrota estratégica de lo que supuso el intento del 7 de octubre y, por lo tanto, habrá algún tipo de cambio, porque, claro, salvo que reconozcan que el nuevo status quo tiene que ir por la paz y la concordia, pues Irán en ese escenario o se recluye como Corea del Norte o acaba desapareciendo de alguna manera el régimen de los ayatolás, pero esto ya sería harina de otro costal. Así que simplemente habrá que estar atentos. No soy optimista ni pesimista, simplemente seguiré en la medida de lo posible observando la realidad con todos vosotros. Gustavo. Bien, de momento yo tengo esperanza de que se cumpla con el plan y de que se liberen a los secuestrados, que es el deber número uno del gobierno de Israel. ¿Qué va a pasar? Obviamente que ninguno lo sabe, porque ninguno tiene la bola de cristal. Lo que me queda es eso, la esperanza de que sean liberados los rehenes y de que el mundo entienda de que acá no hay un genocidio, porque si hubiera un genocidio ya hubiera terminado. Mariano. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se comenta. Yo intento también ser optimista, pero también hay que tener, a primera vista que se implementará este acuerdo el domingo y el lunes tenemos una nueva administración estadounidense que es el gendarme de la zona. No tenemos más que ver lo que ocurrió en los últimos 40 años o 50 años para ver que los pasos que dé Trump desde el minuto uno va a ser también lo que moldee el cumplimiento o no de este acuerdo, ¿no? Siempre que incluso no se cancele antes. Entonces, yo intento ser optimista. Lo que pasa que las experiencias pasadas, y sabemos que el motor de la historia a veces son estos conflictos continuos, pues nos hacen pensar, ¿y si solo por una pequeña incumplimiento del acuerdo se rompe y se vuelve a, no al 7 de octubre, pero sí a las situaciones habidas durante el verano? Pues es complicado y a mí me da bastante miedo, no voy a negarlo. ¿Y Juanjo? Juanjo. Creo que desde un punto de vista totalmente maquiavélico, Netanyahu intentará sacar... ¿Me oís? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, Juanjo, se escucha, ¿eh? Bien, decía que Netanyahu actuará de forma maquiavélica y intentará el acuerdo para conseguir liberar a los rehenes o a todos los posibles. Y entonces, cuando ya tenga todos los rehenes, dirá, bien, ya no hace falta que nos contengamos, porque ya hemos liberado a nuestra gente y podemos reanudar el conflicto cuando nos parezca más oportuno, o simplemente hacernos simpáticos y esperar a que jamás vuelva a ser lo que ellos son siempre, que la cabra tira al monte, y vuelvan a hacer alguna barbaridad. Y otra cosa más, y es que sospecho que hay una posibilidad bastante elevada de que Donald Trump, que es un personaje muy volátil y muy imprevisible, podría acabar adoptando una postura claramente anti-israelí o simplemente decir que Israel nos es completamente indiferente, que estamos gastando millones y millones en sostener a Israel y que a cambio solo recibimos broncas y disgustos y problemas geopolíticos y que Israel tiene que pagarnos a nosotros miles de millones al año para que les defendamos. Y porque Trump es una persona que no está bien de la cabeza. Y es muy tacaño y muy egoísta y también bastante gandul. De modo que podríamos ver un giro de 180 grados en la política norteamericana con respecto a Israel. Es el problema que tenemos con Trump. Es una fuerza del caos, algo imprevisible. Sí, sí. Esperemos que los que están detrás de él, esa llamamos el Deep State, el control de alguna manera. Yo creo que algo está pasando porque está haciendo una transición pactada con Biden, que me parece interesante en algunos aspectos. Y yo creo que, ahora, Juanjo, ya para puntualizar lo tuyo, yo creo que con Israel, Estados Unidos tiene una mayor vinculación que con Europa. Y creo que no le va a dejar tan tirado, ni va a decirle que pague la factura como hace con Europa.
como Con Corea, ahora quiere que paguemos, sí, bueno, con Corea y el problema, y ahora ya, este es un escenario que espero que no hablemos nunca, que sea Taiwán y qué va a hacer Estados Unidos si pasa algo en Taiwán. Porque yo ayer escuché a un senador por New Jersey, creo que fue, sí, un demócrata que le dijo al que va a ser el jefe del Pentágono, le dijo, está hablando de China, ¿no? Muy preocupado, y esto lo digo por ahora por Israel, ¿no? Estaba hablando de China, diciendo que todo el proyecto que va a tener Trump es China, la importancia que tiene China, y le dijo el senador demócrata, y si abandonamos a Ucrania, ¿qué va a pensar Taiwán de Estados Unidos? ¿Va a luchar sabiendo que le van a abandonar? Pues lo mismo va a pasar si también lo hace con Israel, ¿no? Es decir, ¿quién se va a fiar de Estados Unidos en una guerra futura? ¿O quién va a luchar por Estados Unidos contra China si te va a dejar tirado a la primera de cambio, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene que ser previsible en algunas cosas, porque si no, va a perder a todos los amigos que tenga. Lo digo así, porque aunque seas el rico del pueblo, si no eres de confianza, la gente se puede cansar de ti. Pues muchas gracias a los cuatro. Espero que hayáis estado a gusto con el debate, con los puntos de vista, cada uno intentando dar nuestros enfoques, que en el fondo enriquecen el panorama y nos dan una visión de un momento histórico. Esperemos que sea histórico porque sea el comienzo de una paz o un intento, ojalá. Voy a ser un poco lo que decimos en Asturias, y Mariano lo sabe, pinín, ¿no? Un poco demasiado cándido, de que fuese el comienzo de una paz, pero que yo creo que sería posible esa paz. Y lo voy a decir bien claro, si los vecinos apuestan por la paz y nadie desde un poco más lejos la estropea. Lo quiero decir bien claro. Si los países árabes apuestan por la paz e Irán no tiene fuerza, puede que la paz sea algo factible. No digo fácil, factible. Pues ahí dejo mi reflexión y cada uno de vosotros que opine en su casa de lo que acabo de decir. O mejor dicho, no, opinad en los comentarios ahí en el cajetín. Pues nada, os agradezco a todos. Si queréis decir un adiós común a todos, y adiós a todos juntos, y me despido del público agradeciendo como siempre que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa, que os haya servido para entender qué está sucediendo en este conflicto en Oriente Próximo, Oriente Medio, como queráis decirlo. Y nada, hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y si queréis saber las raíces del conflicto, os invito a buscar en el canal Bellum Artis Historia Militar los programas que tengo con Carlos Canales sobre las guerras árabe-israelíes, y también, por ejemplo, con Mariano, varios programas sobre el Líbano que nos dan una visión muy importante o muy interesante sobre la zona de Oriente Medio. Gracias y hasta la próxima.